porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, buenos días. Gracias por su compañía en esta lluviosa mañana, ¿verdad? Váyase con mucho cuidado, conduzca con mucho cuidado rumbo al trabajo. Qué bien que nos acompañe porque estoy segura que este programa le va a interesar muchísimo. He insistido mucho en que es importante en estos momentos del país, siempre, pero especialmente en estos momentos, hablar de arte, de cultura, de patrimonio, de eso que nos enorgullece frente al mundo, para compensar esas otras noticias que dan la vuelta y nos ridiculizan y nos duelen. Pero el arte, el patrimonio, la cultura, todo esto es importante como nunca estar conscientes de ello. Así que dedicaremos nuestro programa precisamente a hablar de arte, hoy aquí con nosotros, con todos ustedes. Me encanta que estén con nosotros y le doy la bienvenida a la doctora en Historia del Arte, Adriana Cruz Lara, que nos acompaña. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. También está con nosotros Irlanda Tostado, que se ha incorporado al programa y que también ella trabaja en la asistencia de producción, pero ahora viene a presentarnos un reportaje también. Buenos días, Irlanda. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así que arte es el tema principal de nuestro programa. Y yo empezaría con la buena noticia de que próximamente habrá un diplomado en Historia del Arte y más aún, Historia del Arte mexicano. Esta me parece una excelente iniciativa. Insisto, subrayo, sé que soy reiterativa al estar insistiendo en ello, en que es importante conocer, darnos cuenta, asumir y enorgullecernos también de nuestro patrimonio cultural y artístico en este país. Si usted conoce poco, si usted conoce muy poco de nuestro arte mexicano, pues es la oportunidad, porque el 11 de septiembre se inicia un diplomado en arte mexicano, coordinado por el doctor Arturo Camacho. Y bueno, sobre este diplomado nos hablará hoy nuestra invitada, la doctora en Historia del Arte, Adriana Cruz. Pero no solo esto, nos hablará justamente de esa herencia del arte mexicano para el mundo entero, desde la época prehispánica, dicho sea, por supuesto, hasta la actualidad. Uno se pregunta, ¿sí? Estamos orgullosos de un pasado histórico, de un pasado artístico, de un pasado excepcional, pero ¿y nuestro presente? Pues también en medio de las penurias, de aspectos difíciles económicamente hablando para nuestro país, emerge la expresión creativa simbólica que significa el arte. Así que empecemos con ello. ¿Qué te parece, Irlanda, si le damos la bienvenida a nuestra amiga Adriana Cruz? Claro que sí, por supuesto. Adriana, bienvenida al programa nuevamente. Y bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esto que comentábamos para iniciar el programa, la fuerza de México en su presencia artística en el mundo? Bueno, pues sí, efectivamente, como lo comentabas, México es una potencia cultural y artística. El patrimonio cultural que tiene esta nación, bueno, es impresionante, no solamente vasto en su temporalidad, sino vasto en su expresión artística, desde, como lo comentabas, el arte prehispánico, en lo que fue Mesoamérica, pasando por todo lo que fue el arte virreinal, la conformación del Estado Nacional y por supuesto las expresiones del arte contemporáneo. México sin duda es una potencia cultural y tiene mucho que decir en cuanto a su patrimonio para nosotros mismos y para el mundo, por supuesto. Fíjate, Adriana, que es común que en la historia del arte, justamente tu tema, ella es doctora en historia del arte, nos damos cuenta que en periodos difíciles de posguerra, por ejemplo, emergen verdaderas expresiones artísticas que van a decir, aquí está la humanidad, tal vez a pesar de todo. ¿Sería una situación parecida a la de nuestro país? Sí, efectivamente, pues muchas corrientes artísticas surgen en épocas históricas donde pues las sociedades se han enfrentado a diversas problemáticas sociales, económicas, y bueno, siempre las propuestas artísticas, o no siempre, pero frecuentemente, pues proponen nuevas visiones de la sociedad, del mundo, de la manera de vivir, y bueno, y de la manera de expresarse, y bueno, México no es la excepción. No es la excepción. Pero háblanos de este próximo diplomado en Historia del Arte Mexicano, que se inicia aquí en Guadalajara en el Museo Regional.
Claro, este diplomado precisamente está contemplado para ofrecer un panorama muy vasto y muy amplio para que las personas conozcan toda la amplitud y vastedad de este patrimonio. Es importante mencionar que este diplomado cuenta con el aval académico de investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Vienen investigadores de primerísima plana a nivel nacional e internacional y ellos van a ser los maestros que van a participar en este diplomado. El primer módulo está dedicado al arte precisamente en Mesoamérica, haciendo énfasis por encontrarnos en el estado donde nos encontramos, haciendo un poco énfasis en la región del occidente de México. El segundo módulo tiene que ver con el arte producido durante la época virreinal, donde también se hará énfasis en la producción de la Nueva Galicia, lo que fue esta región durante aquella época, y que es una región que había recibido poca atención, ¿no? Claro, esto vinculado con el arte producido en el Virreinato de la Nueva España, y mencionando también aspectos que tienen que ver con otros virreinatos que fueron pues parte de lo que es el arte de Hispanoamérica, ¿no? El tercer módulo tiene que ver con el arte que se produjo durante la conformación del Estado Nacional, el arte de la independencia, el siglo XIX, con propuestas muy interesantes a nivel de arquitectura, de gráfica, por ejemplo. Y por último, el módulo dedicado al arte contemporáneo, por supuesto, donde el muralismo tiene un lugar importante, pero también otras expresiones. Y bueno, lo más importante también es mencionar que este diplomado incorpora los nuevos enfoques y las nuevas metodologías de la historia del arte. Ya no es el estudio tradicional del arte, sino se incorporan nuevas metodologías surgidas, por ejemplo, de la colaboración interdisciplinaria. ¿Podemos mencionar algunos ejemplos de cómo funcionarían estas nuevas disciplinas y dinámicas? Sí, por ejemplo, tenemos participaciones en las que no solamente el objeto artístico se enfrenta desde su parte de documentación histórica a través de archivo, que es el trabajo clásico del historiador del arte, sino se incorporan, por ejemplo, disciplinas como las ciencias experimentales, todo lo que es el análisis científico enfocado, por ejemplo, a la caracterización de materiales y técnicas de manufactura, de qué están hechos los bienes culturales, cuál es la materia pictórica, por ejemplo, que conforma la pintura, cuáles son los aglutinantes, las bases de preparación, y también, por ejemplo, nuevos enfoques que tienen que ver con, por ejemplo, la restauración. Es un tema que también se ha incorporado a la historia del arte, cómo la visión de la restauración tiene un impacto en el objeto artístico, y bueno, todas estas cosas son las que se van a tratar en este diplomado. Pues qué interesante realmente y qué oportuno, hay que decirlo. ¿Cuánto tiempo va a durar este diplomado? Por favor, Adriana, ¿tiene un costo, supongo? ¿Algún teléfono para que se informen? Sí, el diplomado se va a impartir, la sede es el Museo Regional de Guadalajara, se va a impartir a partir del 11 de septiembre, empezamos, y va a tener una duración de 165 horas, dura hasta marzo, hasta el 12 de marzo del 2016, y va a ser en sesiones vespertinas los viernes de 4:30 a 8:30 de la noche, y los sábados de 9:30 a 1:30, para que, bueno, la gente que trabaja pueda asistir en estas sesiones. Y bueno, los informes se están dando en el Museo Regional de Guadalajara. Ahí podemos darles los informes que se necesitan. Excelente. ¿Qué te parece,
Irlanda, qué interesante, ¿no? Este diplomado. Súper interesante. Sobre todo, me parece muy valioso el hecho de que se vincule justamente con la producción artística que también tuvimos en esta región de Occidente. Y es que eso, pues esta centralización, digamos que de alguna forma nos ha opacado, pues se ven en varios ámbitos, también en la historia, ¿no? También se ha explorado de una manera muy superficial también, pues la historia de nuestra región Occidente, y no se diga también el desarrollo artístico, y sin duda pues tenemos grandes exponentes que bien vale la pena estudiarlos, analizarlos y entender también la vinculación que tenían con la capital, ¿no? Porque nunca estuvimos desvinculados, a pesar de que fuimos, hablando particularmente de la época virreinal, pues otro virreinato, digamos, ¿no? Sí, a propósito de vinculación con la capital, bueno, hubo movimientos directamente involucrados con, aquí surgen, pero directamente involucrados con México, por ejemplo. Diríamos un movimiento literario, ¿no? Justamente. Ahora, mi pregunta tiene que ver con a propósito del diplomado, es si será solamente en la plástica o estaremos hablando de historia del arte en México, literatura, música. Es tan complejo y tan amplio que supongo que eso está centrado a las artes plásticas o complementan todo el espectro del arte. Hay algunas conferencias, por ejemplo, que tienen que ver con la música. Algunas tocan aspectos de la literatura, pero sí es verdad que el énfasis está en la plástica. Sí, esto es importante, poner el acento en la plástica en este caso, porque quiero suponer, bueno, Arturo es un crítico de arte, hay que decirlo, de plástica, y él está coordinando, me refiero a Arturo Camacho. Entonces supuse que este diplomado está orientado a la expresión plástica de México, pero también especialmente de Occidente, ¿no? Sí, y algunas pláticas dedicadas, que también es importante mencionarlo, a la arquitectura. A la arquitectura, también, ¿cómo no? Bueno, y yo quisiera aprovechar tu presencia, Adriana, y a propósito de plástica, y a propósito de plástica aquí en Jalisco. El Museo Regional tiene una serie de obras sobre la vida de San Francisco de Asís. Yo sé que tu tesis de doctorado la haces justamente sobre ello, y estaban atribuidas a Murillo. Parece ser que se ha demostrado que no es así. ¿Quieres hablarnos un poco de esto después del corte? Sí, por favor. claro. El corte está ahora en puerta. El teléfono es el 3030-5350. Vamos a ir al corte y regresando hablamos de esta interesante serie de la vida de San Francisco que se encuentra en el Museo Regional. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Ya se ha interesado muchísimo el auditorio en este diplomado, como José Castro Gutiérrez, como Jorge Valencia, como algunas personas que preguntan si hay una página en internet en donde puedan ver el programa completo y mayores informes. En un momento más nos la proporciona Adriana, pero por lo pronto la dirección inmediata es Museo Regional. Ahí se está centrando toda la actividad administrativa y ahí le pueden informar sin duda, ¿no? Bueno, habíamos dejado al aire una pregunta interesante sobre la serie de la vida de San Francisco de Asís, que se encuentra en Guadalajara y que fue atribuida a Murillo. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, bueno, esta serie es una serie de pinturas, óleo sobre lienzo, de gran formato. Son 11 pinturas que pertenecieron al antiguo convento de San Francisco de Guadalajara. Y después de muchas peripecias, porque las pinturas se sacaron durante la exclaustración, a partir de 1860 se retiran del convento, deambularon por muchos lugares de la ciudad de Guadalajara, para en 1918 formar parte del primer Museo de Bellas Artes, Etnografía y Enseñanzas Artísticas, hoy Museo Regional de Guadalajara, y desde esta fecha el museo ha tenido el privilegio de resguardar esta colección. Y bueno, desde hace varios años nos dimos a la tarea de indagar la procedencia de estas pinturas. Efectivamente, desde el siglo XIX, estas pinturas venían siendo atribuidas a Bartolomé Esteban Murillo, este gran autor sevillano de mediados del siglo XVII. Y bueno, no siempre esta atribución fue aceptada, hubo mucha polémica a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. No aparecía firma. No hay firma, esa es una de las condicionantes para la atribución. Entonces, bueno, desde hace 5 años nos dimos a la tarea de profundizar en la procedencia de esta serie y realmente averiguar si era de Murillo o no era de Murillo. Y no solo eso,
realmente averiguar iconográficamente qué significa, su historia en el siglo XIX, cuántas veces fue restaurada, en fin, todo lo que conforma la historia del repertorio, ¿no? Y finalmente se logró su autoría de otro sevillano, tengo entendido. Así es. La atribución que estamos sosteniendo actualmente se dirige hacia Esteban Márquez de Velasco. Él es un pintor también del siglo XVII, pero posterior a Murillo, de la segunda mitad. Y gracias al hallazgo de un contrato notarial, encontramos una referencia fundamental donde se encarga esta serie al taller de Esteban Márquez de Velasco en Sevilla a finales del siglo XVII. También un sevillano, también de la escuela de Murillo, pero de Bartolomé Esteban Murillo, pero digamos un continuador, ¿no? ¿Sería? Precisamente él ha sido considerado uno de los principales seguidores del estilo de Bartolomé Esteban Murillo, y de ahí creemos que la fama de Murillo finalmente se impuso, y él, como un continuador de su estilo, al final lo que trascendió era que era una obra de Pues ahí Murillo. está. Y bueno, lo importante es que esta colección se encuentra ahí en el Museo Regional y la podemos ver, la podemos disfrutar. Recuerdo cuando, tú también lo recordarás, Irlanda, cuando Arturo nos platicaba de este cuadro de cubismo de Diego Rivera, que también se puede ver ahí, y cuántas otras opciones y oportunidades tendremos de disfrutar de la pinacoteca del Museo Regional. Sí, Sí, sobre todo yo creo que en cuanto a arte sacro, ¿no? Yo creo que viene muy a colación mencionar también el importante papel que realizó Isca Farías, fundador de este museo, precisamente en la recopilación de toda esta obra fundamentalmente pictórica que, como bien mencionabas, pues fue confiscada a la iglesia durante pues el periodo de las leyes de reforma, ¿no? A mediados del siglo XIX, y eso obviamente pues permitió que se tuviera acceso de una manera más pública a estas obras, y que luego entraran todas estas dudas acerca de la autoría, que pasa mucho en el arte sacro, ¿no? Hay muchas obras atribuidas, por ejemplo, a, no sé, a Miguel Cabrera, por mencionar solo uno de ellos, y que, bueno, pues abre unos campos muy importantes y muy vastos, como comentabas, en cuanto a la investigación sobre la autoría de estas obras, ¿no? Claro. Y no solamente el museo, pues sabemos que en Guadalajara hay obra maravillosa, Catedral, por ejemplo, ¿no? Que Así tiene es. obra extraordinaria. Bueno, pues todo esto y más será la oportunidad tomando este diplomado en arte mexicano que está por iniciarse, y que pues todos quisiéramos tener el tiempo, ¿no, Irlanda? Definitivamente. El tiempo para tomarlo todo. Y bueno, a mí me gustaría que Adriana le comentara a nuestro público un poco, ahondar en las personalidades que nos van a acompañar en el diplomado, que van a estar ofreciendo estos cursos, porque tengo entendido que aunque el enfoque es desde la plástica, pues realmente va a haber una plantilla interdisciplinaria, ¿no? de maestros que van a estar ofreciendo los cursos. Entonces, creo que sería interesante que nos comentaras quiénes van a participar y cuál es su formación. Sí, bueno, la mayor parte de los investigadores que nos acompañan, que serán los encargados de impartir estas conferencias, son investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, expertos en las distintas materias. Vienen los especialistas, como la doctora Verónica Hernández, que por cierto ella también es coordinadora del diplomado. Ella también es de aquí, de Guadalajara, aunque actualmente trabaja en el instituto. Ella nos va a dar una conferencia muy interesante sobre el arte prehispánico en el occidente de México. La conferencia inaugural, por ejemplo, estará a cargo de la doctora Clara Bargelini, una especialista sobre todo en arquitectura virreinal, sobre todo de Nueva Galicia y el norte del país. Vienen especialistas también, por ejemplo, el doctor Hugo Arciniega, con la arquitectura del siglo XIX, José María Esparza, con gráfica, los artistas viajeros, que también es una conferencia interesante. ¿Cómo no? También hay una conferencista que va a hablar sobre pintura en la Nueva Galicia, que es una joven investigadora, María Laura Flores Barba. Ella es profesora de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. En fin, tenemos un grupo interdisciplinario, pues Bien. muy interesante. Pues ahí está hoy con nosotros la doctora Adriana Cruz Lara. Y bueno, a propósito de arte mexicano, tenemos una figura gigantesca, Matías Goeritz, de origen germano, por supuesto, pero que estamos ya en la expresión del arte mexicano del siglo XX,
y una figura que interactúa con Luis Barragán, con Chucho Reyes Ferreira, y existe una exposición que hoy nos comparte, que hoy nos comenta justamente Irlanda. La comisionamos para que nos hiciera una pequeña nota en relación con la exposición actualmente de Matías Geritz. Adelante, por favor, Irlanda. Así es, Yolanda, vino muy a colación precisamente la figura de Matías Geritz, que curiosamente es un artista no mexicano, de origen alemán, pero que realiza gran parte de su obra artística, o la mayor parte, pues en nuestro país. Y justamente este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Él nace en 1915 en Danzig, Alemania, que ahora pertenece a Polonia, ¿no? Entonces, bueno, se ha desatado toda una serie de eventos culturales precisamente para conmemorar y para recordar, y sobre todo para revalorizar la presencia y la figura de Matías Geritz y su fuerte influencia en el devenir de la producción artística de nuestro país. Matías Geritz justamente llega por primera vez a México, aquí a Guadalajara, traído por Ignacio Díaz Morales, que tuvo a su cargo pues la enorme misión de fundar la Escuela de Arquitectura de Guadalajara, y entonces con el apoyo del entonces gobernador Jesús González Gallo, pues él emprende un viaje a Europa donde conoce de la figura de Matías Geritz, y pues decide que él tiene que ser parte de esta gran y mítica casi plantilla de maestros, ¿no? Sí. Entonces, la estela también de Matías Geritz aquí en Guadalajara es bien importante. Yo creo que también hay que hacer énfasis. Esta exposición de la que hoy les voy a compartir se encuentra ahorita en la Ciudad de México. Me parece que hasta el momento es la más importante, es una retrospectiva de toda su obra, que recorre también todas sus etapas, ¿no? Él, como muchos otros artistas, pues tuvo como varias etapas o varios momentos de ímpetu creativo que se ven ahí reflejadas. Su producción abarca desde obra plástica, fundamentalmente escultura, pero luego de ahí ese pequeño gran salto también a la arquitectura, precisamente a partir de esta mancuerna tan fuerte que hace con grandes arquitectos como Luis Barragán, como Mario Pani, como Pedro Ramírez Vázquez en su momento, y no solamente con arquitectos, sino también con pintores, con el mismo Chucho Reyes, pues tuvo una gran relación de amistad, y también con José Luis Cuevas, con quien de hecho funda pues este movimiento efímero de los hartos también, ¿no? Que quedó ahí para la posteridad. Entonces, bueno, esta obra se realiza básicamente gracias a una colaboración entre la Fundación Reina Sofía de España y la Fundación Cultural Banamex, y se presenta en el edificio que se conoce como el Palacio Iturbides o el Andador de Madero, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y pueden ustedes visitarla pues prácticamente de martes a domingo. De hecho, ahora es cuando hay que ir, porque en septiembre finaliza ya esta exposición. Esa es la mala noticia. La buena es que justamente me acabo de enterar que aquí en Guadalajara ya se encuentra en un proceso bien interesante de restauración de la colección artística que conserva el Instituto Cultural Cabañas, conformada en gran medida por obra gráfica, por serigrafías, pero también obra escultórica, que en este caso es la Vía Láctea la que se conserva. Entonces, un grupo de restauradores ya están trabajando, armaron ya sus estudios en el Instituto Cultural Cabañas para recuperar toda esta obra y presentarla aquí en Guadalajara durante el mes de noviembre. Entonces, yo creo que también hay que estar atentos. Estuvimos viendo en pantalla esto, Pájaro de Fuego, el pájaro amarillo de Jardines Así del es. Bosque. O sea, hay obra de Matías Geritz importante tener en cuenta y conocer un poco más de lo nuestro, ¿no? Pero muchas veces esperamos a que en México echen luz a un personaje para nosotros interesarnos. Es importantísimo conocer lo nuestro. No se diga la obra de Luis Barragán, en fin, de tantos arquitectos que han hecho historia en esa primera, lo dices muy bien, esa primera época de una maravilla de maestros, que Jorge Matute Remos era el rector general de la universidad, y bueno, él autoriza a Díaz Morales para que realice esta invitación a varios europeos que llegan a Guadalajara y dejan su impronta, ¿no? Vamos a ir a un corte. El teléfono es el 3030-5350. Hablamos de arte mexicano y volvemos con usted en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Nos ha estado hablando de la exposición sobre Matías Geritz, que se encuentra actualmente en la Ciudad de México. Vale la pena verla, y será un mes, solamente el mes de septiembre. Si usted viaja a la Ciudad de México, vaya a verla. Obra como Las Torres de Satélite, por ejemplo, en Ciudad Satélite, en fin, la obra de Matías Geritz, que probablemente venga la obra de pequeño formato a Guadalajara próximamente, no lo sabemos, pero esa es la intención. Bueno, antes de se despide la doctora Adriana Cruz Lara, pero antes nos da un teléfono para que usted tenga la referencia y pida más informes de este diplomado. Por favor. Sí, también puedo ofrecer por correo electrónico. El correo es
diplomadoartemexicano@gmail.com, o también en los teléfonos del Museo Regional de Guadalajara, en el 3614-9957, es el conmutador, ahí con mucho gusto podemos también ofrecerles los informes. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo que desees agregar, Adriana, para cerrar nuestra entrevista? Bueno, nada más que esperamos que se anime el público a asistir. Está dirigido al público en general, pero también a curadores, a estudiantes, a maestros de preparatorias, de universidades, que dan sus materias de arte, pero bueno, para que puedan profundizar en el tema. Magnífico, muchas gracias por tu visita, que haya mucha respuesta, y estaremos en comunicación para ver si podemos charlar, entrevistar a los ponentes que vienen de la Ciudad de México, de aquí de Guadalajara también, y darle seguimiento a este diplomado. Será interesante compartirlo. Gracias, y continuamos con usted. Tenemos un invitante, adelante, por favor, mientras Irlanda nos da nuevamente la dirección de la exposición de Matías Goeritz en México. Por favor, Irlanda. Sí, no recuerdo el número exacto, pero es sobre el Andador Madero, una calle bastante conocida en el centro histórico de la Ciudad de México, en lo que se conoce como el Palacio de Iturbide, que ahora es la Casa de la Cultura Banamex. Entonces ahí la pueden visitar. De cualquier manera, la información está en la página de internet de la Fundación Cultural Banamex, y bueno, pues la invitación es a que vayan y aprovechen los últimos días de esta exposición. Muy bien, gracias, Irlanda. Buen trabajo, ¿verdad? Y también muchas gracias a Tania Figueroa, que está por ahí apoyándonos también, que se han integrado al equipo. Llega con nosotros Adrián Nuche, porque recientemente se inauguró la muestra estatal de teatro en Jalisco. Esta muestra es tradicional, tiene muchos años, ya nos contará Adrián de qué se trata, y pues la invitación, cuáles son las sedes, qué obras vienen próximamente. Vayamos al teatro, y no solamente cuando vienen obras de la Ciudad de México, no siempre muy buenas que digamos. Bueno, pero Adrián Nuche ya está con nosotros. Adrián, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Estupendamente. ¿Y tú, Adrián, todo Muy bien? bien, un poquito atrasados con la lluvia, pero aquí ya estamos. Adelante, Adrián. Muestra estatal de teatro. Muestra estatal de teatro. Bueno, en esta ocasión la muestra estatal de teatro tiene una programación sumamente interesante. Es muy loable en esta ocasión que esta muestra está conformada también por obras internacionales. Hay un país invitado que es España, del cual vienen pues creadores con unas propuestas muy arriesgadas y contemporáneas. Pongo por ejemplo a la agrupación Señor Serrano, que es una agrupación que hace un cruce entre el teatro, las artes visuales, el cine. Se presentó el domingo con la obra Brickman Brando Bubble Boom, que es una obra muy interesante que cruza el tema de la arquitectura con el tema del cine. Es muy interesante esta obra. ¿Qué número de edición de este festival? Fíjate que ha habido una discusión porque justamente no se ha tomado en cuenta como la trayectoria, ¿no?, de la muestra estatal. Ha sido pues cuestionada en el sentido de que no ha tomado como la tradición que tiene el teatro en Jalisco, sino más bien se ha apostado en esta ocasión la curaduría por todas las versiones más contemporáneas del teatro. De hecho, la mayoría de las agrupaciones que se van a presentar del teatro local, pues son menores de 30 años, es decir, que son creadores de la nueva generación, son creadores muy jóvenes. Eso está muy bien, pero me refería a que esta muestra estatal, desde que yo recuerdo, sí, hace 30 años se ha estado realizando. Entonces, así es. A eso me refería. ¿Qué edición de muestra tenemos en este momento? Sí, mira, no han llevado No se ha llevado a la cuenta. De hecho, Fábregas, sí, un gran escritor también local, cuestionaba, ¿no?, que cuál era el número de edición, porque claro, se cuenta a partir de hace mucho tiempo la muestra estatal de teatro. Sin embargo, en esta ocasión no le pusieron el número, sí, ¿no? Sí, y lo comento porque, bueno, es muy frecuente engolosinarnos con los fenómenos contemporáneos, pero no podemos olvidar la trayectoria de tanta gente. Siempre está uno parado sobre los hombros del que estaba anteriormente. Entonces, exactamente. En esta ocasión, pues sí, la curaduría corrió a cargo de Sandra Muñoz, Rubén Ortiz y Alejandro Ainsley, que ellos pues
comentan, ¿no?, que la salud del teatro jalisciense es óptima y que es un reflejo de el buen estado del teatro. Inclusive Rubén Ortiz llegó a comentarme que es el lugar más importante de teatro en este momento, Guadalajara, justamente por la gran producción que existe. Hay una gran cantidad de grupos que están produciendo. Hay una discusión. De hecho, esta edición tiene de particularidad que empezó con un encuentro de creadores, el cual se estuvo realizando una discusión acerca del fenómeno teatral con todas las complejidades que esto implica, es decir, la creación, las políticas públicas, la gestión. Sí. Y este encuentro duró del 25 al 30, de hecho se presentaron los resultados el domingo 30, con 5 mesas de temas que estuvieron entre ellos las políticas públicas, la creación de un centro de investigación como una propuesta, entre otras. Bueno, pues tengo entendido que también la muestra, además de ofrecer una diversidad y una oferta riquísima en teatral, también está realizando actividades paralelas, es decir, está realizando algunos talleres. Así es. Entonces, ¿nos puedes también comentar un poco sobre esto? Claro que sí, se están impartiendo 7 talleres con creadores todos de talla internacional y además a nivel nacional. El primer taller que se está impartiendo es Fingir Verdaderamente, impartido por Ernesto Collado y Piero Steiner. Se va a llevar a cabo del 31 de agosto al 3 de septiembre. Estos creadores son invitados, son españoles. Bueno, uno es italiano y el otro español. Un taller de actuación basado en la dramaturgia contemporánea con Hugo Arrevillaga. Él es muy conocido por su montaje en Incendios, de un autor canadiense, árabe canadiense. El taller Procedimientos Estructurales Performáticos en el Teatro Postdramático, impartido por Laura Uribe. El día de hoy, de hecho, se va a presentar su pieza, es una pieza invitada. Esta pieza es originaria del DF, que se llama Matrimonio Palabrakis. En la sede es el Laboratorio de Arte y Variedades Larva. Y entre otros talleres también hay un taller de crítica, hay un taller de cabaret, hay un taller de intervenciones urbanas, hay un taller de técnica de realismo psicológico, es decir, bueno, la muestra en esta ocasión está sumamente variada. Va a clausurarse el día domingo 6 de septiembre a las 7 de la noche en el Foro de Arte y Cultura con una variedad de circo. Excelente. Bueno, ya estás inmerso en el fenómeno del teatro en Jalisco, que tiene mucho que dar, que es una gran riqueza desde hace muchísimo tiempo, pero ¿qué me dices del público? Sí. ¿Asiste el público tapatío sí, claro, a las obras? Sí, de hecho, desde que existe el programa de miércoles de teatro, hemos visto cómo ha crecido el interés por la juventud, sobre todo, en acercarse al fenómeno del teatro. Recordemos que las funciones de los miércoles de teatro son gratuitas, entonces pueden acercarse al teatro y ver cantidad de obras, tanto invitadas como locales. Y sí, la asistencia a todas las actividades de la muestra estatal es inmensa. Qué bueno. Se está quedando muchísima gente afuera. Le recomendamos al público que si quiere asistir a una obra vaya un día antes, de preferencia, por sus boletos que puede adquirir por 20 pesos. Es muy accesible. Me da mucho gusto que nos des estos datos, porque sabemos que el teatro no siempre ha sido privilegiado por el público y que lugares han tenido que cerrar. Han tenido que cerrar, o de pronto ven una obra y 10 personas, 20 personas, esfuerzos enormes como el del Caminante con Héctor Monteón, que bueno, de pronto ves poca gente y esto es triste. Ahora que me digas que esta nueva expresión, la expresión contemporánea del teatro está teniendo tal respuesta, me llena de alegría. Qué bueno que así sea y se recuperen espacios. No puedo dejar de comentar el fenómeno que ocurre cuando nos llega una obra de México rodeada de toda la parafernalia del monopolio televisivo, que bueno, me tocó asistir, me invitaron especialmente y asistí con mucho gusto a ver la obra que recientemente se presentó con Héctor Bonilla, con Jacqueline Ander, Chantal Ander, una playa de buenos actores, empezando por Bonilla, la señora Jacqueline, pero la verdad, una farsa, la verdad es una farsa la obra, es decir, es el género fársico, pero yo sentí que era un pésimo montaje, a pesar de una gran producción económicamente hablando, mal ecualizada, las actuaciones, la señora Ander que no canta y intentó cantar, Bonilla es un gran actor, pero vaya, fue lamentable, con algunas contadísimas excepciones, pero como obra fue lamentable. Yo decía, no es posible, fue decadente la obra,
pese al Ujú. dinero que se invirtió en la producción, pero lo más sorprendente es que al final la gente aplaude de pie. Ahí estaba todo Guadalajara, Claro, claro. llena, las 2 sesiones el mismo día, lleno todo Guadalajara, digamos, por una expresión un poquito exagerada, Sí. hiperbólica, pero de pie, todo el mundo aplaudiendo, Ujú. y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, mal Claro. planteada, el sonido pésimo, las actuaciones, cantaba quien que no canta y que intenta cantar y que se ve ridículo, el vestuario como de pastel. Sí, ya sé que era género fársico, pero de pronto dices, no es posible que Guadalajara se entregue de tal manera a una obra que llega porque llega de Claro. México, porque tiene figuras importantes y baste con ello. Tendríamos que ser un poco más exigentes, ¿no? Efectivamente, yo creo que esto responde a, pues, al fenómeno televisivo, ¿no? Sí. Es un fenómeno masivo y entonces la obra se torna en un espectáculo en Sí. donde nada más hay que ir a ver a la estrella en turno Sí. o a los personajes Sí, reconocidos. sí. Efectivamente, Héctor Bonilla empezó en Sí, el mis teatro. respetos, es muy buen actor. Es un excelente actor, Sí. sin embargo, bueno, pues responde a ese fenómeno masivo. El teatro actualmente es un fenómeno de relación, es un fenómeno íntimo que se relaciona directamente con un espectador. Y esto es importante mencionarlo porque es un fenómeno vivo. No nada más tiene que ver con la televisión, ¿no?, a la que estamos acostumbrados. Generalmente la gente, a uno le preguntan, ¿a qué te dedicas? No, pues soy actor. Ah, ¿sales en la televisión o Exacto. sales en el cine? Como si no hubiera otra opción. Como si la actuación respondiera simplemente Así a la es. televisión. Así es. Las obras que se están presentando son de gran calidad, locales, nacionales e internacionales. Las obras que están siendo invitadas son obras que giran por el mundo, por la alta calidad que tienen, ¿no? Y eso es importante mencionarlo porque muchas veces la gente piensa, no voy a ir porque me voy a aburrir o porque voy a tener una mala experiencia. Sin embargo, todas las obras han sido de una alta calidad. Sí, qué Además, bueno que así sea. Sí, sí, Lana. y bueno, tengo entendido a propósito de lo que mencionas que justamente hubo un proceso de selección, ¿no? Así Para determinar, para definir pues lo que sería el programa de la muestra estatal. Efectivamente, bueno, como mencioné, la selección corrió a cargo de Rubén Ortiz, Sandra Muñoz, son creadores nacionales que son de gran importancia, ¿no? Corte y regresamos. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos esta mañana hablando sobre la muestra estatal de teatro. Hoy nos acompaña Adrián Nuche y estamos hablando del teatro en Jalisco y del fenómeno interesante que se está dando con grupos nuevos, jóvenes, que se revitaliza el teatro y que están haciendo propuestas interesantes y experimentales. Pues la sede, ¿dónde va a ser? O las sedes, Adrián, Las sedes, por favor. bueno, las sedes están siendo el Foro de Arte y Cultura, Teatro Alarife, espacios alternativos como Periplo, el Laboratorio de Arte y Variedades ubicado aquí en Juárez, en Larva. Galeana. Entre otros, el Teatro Experimental. Y esas son las sedes. Les comentaba que la asistencia está siendo bastante alta. Bueno. De hecho, los boletos para el día de hoy de Matrimonio Palabraquis ya están agotados. Entonces, bueno, todavía quedan algunos días que me gustaría así mencionar las obras que se van a presentar. Por ejemplo, el día de hoy, yo sí les invitaría, a lo mejor el horario es un poco difícil, pero se va a presentar un creador internacional, un creador invitado, del país invitado a España, Anto Rodríguez, con una pieza que se llama Lo Otro, el concierto. Este es un cruce entre música, teatro y vivencias personales del autor. Se va a presentar en el Foro Periplo, ubicado en Prisciliano Sánchez 790, a las 6 de la tarde. Estas obras, como tienen un horario distinto al recurrente en el teatro, generalmente pues tienen un poquito menos de asistencia y a lo mejor sería interesante que fueran a ver, ¿no?, esta experiencia. El Foro Periplo pues es un foro que es muy querido porque se dedica al circo, se dedica a los talleres de malabares, etcétera, ¿no? Y ha tenido una afluencia muy alta según nos cuenta su director. Y otras obras que también se va a presentar el día de mañana, Mendoza, de Colochos Teatro. Esta obra está magnífica, fue muy aplaudida en la Muestra Nacional de Teatro del año pasado, ha estado viajando por el mundo, es la primera obra que, más bien fue invitada por Alemania a presentarse allá, entonces vale la pena darse una vuelta a ver si se consiguen algunos boletos. También otras obras que se van a seguir presentando de locales, del grupo colectivo Mi Perro,
se va a presentar Proyecto Zuko, Patán, monólogo para un perro cuya vida es sueño, el experimento escénico de Pandora y el Ruiseñor. Toda esta cartelera la pueden consultar en Facebook, también la pueden consultar en la página de la Secretaría de Cultura. Se va a presentar El Ornitorrinco, grafite y dibujo en dueto de mujer a hombre. ¿Dónde está Isabela? Esta obra es particularmente interesante porque está dirigida al público de bebés. ¿Cómo? Es una obra de teatro para los niños de 0 a 3 años. Esta obra es creación de A la Deriva Teatro, con Susana Romo y Fausto Ramírez, y esta obra está dirigida para el público pequeño, que son las pequeñas audiencias que no se toman en cuenta. Generalmente los papás, cuando están en esta edad, los bebés, pues no pueden ni salir porque a ningún lado los dejan entrar. Entonces, bueno, pues Sí. es una obra que está pensada para este público. El zigzag de las liebres de A la Deriva de Inverso Teatro, dirigida por Manuel Parra, se va a presentar en el Teatro Alarife Martín Casillas el sábado 5 de septiembre. Y cerramos con La Variedad de Circo, presentada en el Foro de Arte y Cultura a cargo de Periplo. Pues todavía hay mucho por ver, hay mucho por asistir. Ojalá se anime el público a ver estas obras que son locales, nacionales e internacionales. Recordamos las sedes es en el Foro Periplo, ubicado en Prisciliano Sánchez 790, el Teatro Alarife, Foro de Arte y Cultura, que ya los conocemos, el Teatro Experimental, ubicado en el Núcleo Agua Azul, el Estudio Diana, Sala Higinio Rubalcaba, Larva, la azotea de Centro, que es este centro que se dedica a la escenografía y a la producción. En fin, pues ojalá que se anime el público a asistir al teatro, a vivir el teatro. Todavía quedan algunos días, todavía esta semana, ¿no? Toda esta semana se cierra hasta el domingo la muestra, se están impartiendo los talleres. Les comentaba, empezó con este encuentro de creadores. Esta muestra me parece que es muy, muy rica, muy compleja, muy discutida, como Claro. siempre. Polémica también. Polémica, sin embargo, muy viva como es el teatro y muy saludable. Sí, qué bien. Manifestación de cómo se está viviendo el teatro en Guadalajara. A mí me da mucho gusto escuchar que está sano el teatro en Guadalajara. Sí, sí, sí. Siempre ha habido propuestas, siempre han existido propuestas muy, muy interesantes. Así es. Y ha sido sede también una ciudad a la que le interesa venir el teatro extranjero, hay que decirlo. Efectivamente, de hecho, desde hace varios años se realiza el Encuentro Internacional de Arte Escénico Contemporáneo, EINCE, que es otra vertiente del teatro, una vertiente más arriesgada, más experimental, y que ya cumple su 6ª edición, es decir, o sea, son 9 años que se ha estado haciendo este encuentro también, y que creadores como Olga Gutiérrez, Aristeo Mora, que son creadores contemporáneos, pues están arriesgando, ¿no?, a presentar propuestas que están siendo recibidas a nivel internacional. Bueno, pues ahí está teatro estatal, muestra de teatro estatal, y será interesante conocer bueno, el público en general está pidiendo informes de la muestra, básicamente se refieren a los lugares, ya hemos dicho Foro de Arte y Cultura, teatro experimental con gran trayectoria. ¿Hay algo más que, si quieres pasármelo, Irlanda, por favor? Claro. O comenta unas llamadas tú, por Sí, favor. pues se ahí comunicó Graciela Figueroa del Callejón del Quijote. Y bueno, ella nos hace una pregunta, dice que ¿dónde venden el libro que presentaron en la Sociedad de Geografía, que tiene por título Los sinuosos caminos de la mente? Bueno, es justamente, Graciela, en la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística. Hoy es martes, hoy hay sesión allí en la Benemérita Sociedad y es la oportunidad para que acudas, es a las 8 de la noche y ahí se está vendiendo el libro. La última ocasión, que es la más reciente ocasión que estuve, estaba agotado el libro, hay que decirlo, pero iban a solicitar más. Y bueno, yo te informo en cuanto sepa que ya hay más. Pero es ahí, en la sociedad, está por Avenida Tepeyac. Es muy fácil, Tepeyac, frente al templo de... Santa Rita. No, Santa. el otro templo de Guadalupe, sí, ahí está. Teresita Sánchez dice que gracias a la lluvia también nos pudo escuchar esta mañana. ¿Sigue lloviendo allí en el exterior? ¿Sigue lloviendo? Yo creo que sí, pinta Bueno. para hacer una mañana de Qué bonito. lluvia, De lluvia. lluviosa. Ah, qué Lluviosa. bonito, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí. pues sobre todo disfruten con un cafecito, con un té de hierbabuena oloroso, o bien si va conduciendo, subrayo, hágalo con mucho cuidado, porque muchas veces al frenar, los semáforos que a veces
pierden sincronía y hay problemas, así que hágalo con mucho cuidado. No importa que llegue tarde, más vale llegar tarde. Bien, pues estamos en los últimos minutos del programa. Por tu parte, Irlanda, ¿quieres agregar algo más? Sí, pues me parece un encuentro bastante interesante que me parece se perfila para convertirse en uno de los más importantes pues de la escena teatral en la ciudad, que de hecho pues integra también otras propuestas como otro tipo de proyectos como el Encuentro Interior del Estado. Me parece que también integra algunas de las obras que fueron seleccionadas para este encuentro y que ahora también se pueden apreciar gracias a la realización de la Muestra Estatal de Teatro. Y bueno, pues muchas reflexiones al respecto. Cuando uno escucha hablar a Adrián y nos menciona todos estos foros, pues se da uno cuenta que realmente existen los foros, tal vez no los que quisiéramos, tal vez no como los que necesitamos para una población ya tan grande y tan importante como es la ciudad de Guadalajara, pero que existen los foros, existen las propuestas, existe gente con muchísimo talento detrás generando pues obras teatrales verdaderamente innovadoras, incluso marcando pues siendo pioneros con respecto a lo que ocurre también en la capital del país muchas veces, ¿no? Y bueno, hay público, entonces Bien. pues hay que ir al teatro. Hay más llamadas del público. Dice Alicia Garza, ¿cuándo es el concierto de Catedral con órgano? El jueves próximo, jueves 3, en la Catedral Metropolitana, música sacra, un espléndido concierto. También Elena Sánchez, ¿en dónde son las inscripciones? Si te refieres al diplomado, Museo Regional, esa es la sede que nos han dado, Museo Regional principalmente. Hay un teléfono 3614-9957. Pues llegamos prácticamente al final. Por tu parte, Adrián, brevemente para despedirnos. Brevemente, bueno, pues los invitamos nuevamente a la Muestra Estatal de Teatro. Pueden consultar la cartelera en Facebook, en la página de la Secretaría de Cultura. Esperamos con usted que puedan asistir al teatro. 20 pesos. Muy económico. Muy económico. La mitad de lo que cuesta ir al cine. Y es un Menos. fenómeno en vivo, no hay comparación. El teatro es muy importante. Grandes actores, especialmente ingleses, por supuesto, emergen del teatro. Y quien ha hecho teatro, quien sabe lo que es el fenómeno del teatro, pues no se improvisan estos artistas de televisión o de cine, sino que emerger del teatro pues es una garantía. El teatro es un fenómeno vivo que no tiene comparación. Llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana encuentro interreligioso, así que ya hablaremos de todo ello. La cita es a las 9 con usted y vamos a despedirnos agradeciendo a todos y a cada uno de ustedes el que nos haya acompañado, a nuestros compañeros Ángeles, Barcha, Tania, Claudia, muchísimas gracias, al ingeniero Fernando, a todos y cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Muchas gracias, que tengan muy buenos y lluviosos días y hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía, oye nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.